Después de 12 años de matrimonio, pensé que conocía a mi esposa. Pensé que éramos inquebrantables. Pero el día que se sentó conmigo y dijo, voy a tener una cita. No se trata de ti, se trata de mí, mi mundo se vino abajo. Le di todo, mi lealtad, mi confianza, mi familia. Y ella lo arrojó todo por la borda por una emoción barata. Lo que no esperaba era que sus decisiones tendrían consecuencias. Y me aseguré de que pagara el precio. Pero antes de sumergirnos en los giros y vueltas de esta historia, dime desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Si disfrutas historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte lo que viene. El matrimonio de David y Laura parecía inquebrantable, construido sobre 12 años de experiencias compartidas, confianza y apoyo mutuo. Desde fuera, parecía que lo tenían todo, un hogar acogedor, 2 hijos brillantes y un ritmo de vida que hablaba de estabilidad. Eran compañeros en todo el sentido de la palabra, guiados por promesas tácitas para superar los desafíos. La confianza y la lealtad habían sido su fundamento, intactos e incuestionables. Pero comenzaron a formarse grietas de formas que David no podía ignorar. Laura, antes atenta y cálida, se había vuelto distante. Los pequeños momentos de conexión, las risas compartidas durante la cena, los abrazos espontáneos, se desvanecieron en la rutina. Al principio, David desestimó el cambio como el flujo natural de un matrimonio largo, pero una sensación de inquietud se instaló en su interior cuando Laura comenzó a pasar más tiempo fuera. Después de todo, él mantenía la lista de asociados de la propiedad para que su esposa no tuviera que dar su identidad, para demostrar que él no era un político de poca monta. Pero aparecieron grietas en los muros que ella había construido. La mujer que creía conocer también se le escapaba, una pregunta sin respuesta a la vez. David conoció a Laura durante su segundo año de universidad. No solo era encantadora, era magnética. En cada reunión, su risa atraía a la gente. Su agudo ingenio desarmaba incluso al más cínico. David, un tipo callado y sereno, se encontró hipnotizado por la facilidad con la que ella se movía por el mundo. Su relación se desarrolló rápidamente. Las citas nocturnas en cafeterías se transformaron en fines de semana explorando la ciudad. La curiosidad de Laura por la vida era contagiosa y David se descubría haciendo cosas que jamás había imaginado, desde viajes improvisados por carretera hasta clases de salsa. Laura iluminaba su mundo y él anclaba el de ella. A ella le encantaba su confiabilidad, lo llamaba su roca en medio del caos de la vida universitaria. Su amor era intenso, lleno de promesas de un para siempre susurradas bajo cielos estrellados. Cuando se graduaron, el matrimonio pareció el siguiente paso natural. David creía que eran inquebrantables, destinados a enfrentar juntos los desafíos de la vida. El comportamiento reciente de Laura era sutil pero desconcertante. Evitaba la mirada de David durante las conversaciones, sus respuestas eran cortantes y ensayadas. Su teléfono, que antes dejaba casualmente sobre la encimera de la cocina, ahora era un compañero constante, vibrando con frecuencia, siempre inclinado para que David no pudiera ver la pantalla. David, luchando por reconciliar su comportamiento con la mujer que había amado, tomó una decisión. Una noche tranquila, mientras Laura se duchaba, él se quedó de pie frente al mostrador, mirando su teléfono. Su mano temblaba ligeramente al levantarlo, la respiración entrecortada. No se sentía orgulloso de invadir su privacidad, pero el nudo en su estómago exigía respuestas. Al desplazarse rápidamente por la pantalla, su corazón se hundió al ver el nombre que aparecer una y otra vez. Los mensajes eran breves pero con un tono familiar, insinuando planes y bromas internas. El pecho de David se apretó con una mezcla de ira y desamor que lo abrumaba. Dejó el teléfono justo cuando escuchó que la ducha se detenía, su mente girando sin control sobre qué hacer a continuación. David notó por primera vez el cambio en la actitud de Laura durante una tranquila noche de sábado. Ella estaba sentada frente a él en el sofá, desplazándose sin cesar por su teléfono. El resplandor de la pantalla proyectaba sombras sobre su rostro, y sonreía con una sonrisa suave, privada. David no había visto esa sonrisa en meses. ¿Algo gracioso?, preguntó, intentando sonar casual. Laura apenas levantó la vista. Solo un meme, no lo entenderías, dijo. La indiferencia le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Laura siempre había sido la primera en compartir una risa, en incluirlo en sus pequeños momentos de alegría. Ahora, su risa se sentía como un secreto, uno del que él no formaba parte. Al principio, David lo desestimó.
Tal vez estaba estresada por el trabajo, pensó. Todos pasan por fases. Pero con el paso de las semanas, los cambios se volvieron imposibles de ignorar. Laura comenzó a salir más seguido, cenas de trabajo o noches con amigas de las que nunca había hablado antes. Salía de casa arreglada con más esmero de lo habitual, su perfume flotaba en el aire mucho después de que se había ido. Una noche, mientras ella se arreglaba para salir, David se recargó en el marco de la puerta del dormitorio, observándola ajustarse los aretes. «Has estado ocupada últimamente», dijo, con un tono ligero pero inquisitivo. Ella lo miró por el espejo, su expresión impenetrable. ¿Eso es un problema? No. Solo inusual. Laura se giró para enfrentarlo, con los brazos cruzados. ¿Ahora todo tiene que ser un drama?, respondió, con un tono afilado y defensivo, y pasó junto a él sin esperar respuesta. La inquietud de David creció, una voz constante en el fondo de su mente que se negaba a callar. Una noche, cuando la salida con las amigas de Laura se alargó hasta bien pasada la medianoche, él se sentó en la sala mirando el reloj. Los niños dormían, y la casa estaba inquietantemente silenciosa. Vio el teléfono de Laura, dejado descuidadamente sobre la encimera de la cocina, y dudó. No era de los que husmean, pero algo en el comportamiento reciente de ella no cuadraba. Con el corazón latiendo con fuerza, desbloqueó el teléfono y revisó los mensajes. La mayoría eran triviales, hasta que lo vio, mensajes de un número guardado como Gel. La conversación no era abiertamente romántica, pero lo suficientemente íntima como para hacer que el corazón se le acelerara. No puedo esperar a verte, decía uno. Otra noche simplemente decía, esta noche fue increíble. El sonido de la puerta del garaje lo sobresaltó. Rápidamente volvió a dejar el teléfono en su lugar y se sentó en la mesa de la cocina, fingiendo beber de una taza. Laura entró, con las mejillas sonrojadas, y se detuvo al verlo. ¿Aún despierto?, preguntó, fingiendo indiferencia. No podía dormir, respondió David, estudiando su rostro. Ella evitó su mirada y fue directo al fregadero a enjuagar su vaso. ¿Noche larga? Sí, respondió ella, dándole la espalda. Solo estoy cansada. Pero su tono y lenguaje corporal gritaban otra verdad. David se quedó allí, en silencio pero decidido, sabiendo que esto ya no era algo que pudiera ignorar. La mujer en la que una vez confió ciegamente escondía algo, y él estaba decidido a descubrir la verdad. Era una noche tranquila, y el leve golpeteo de la lluvia contra las ventanas llenaba el silencio. David limpiaba la mesa del comedor, apilando platos, mientras Laura permanecía inusualmente quieta, con las manos fuertemente aferradas a su copa de vino. Apenas había tocado la comida, y David podía sentir la tensión que emanaba de ella. Cuando regresó de la cocina, la encontró mirando su copa, haciendo girar el vino de forma distraída. «Tenemos que hablar», dijo ella, con voz calmada pero distante. David se congeló, con el plato suspendido sobre la mesa. Sabía que esas palabras nunca traían buenas noticias. Dejó el plato y se sentó frente a ella, con el estómago hecho un nudo. «¿Qué tienes en mente?». Laura respiró hondo y finalmente lo miró. Su mirada no era suave ni arrepentida. Era firme, casi desafiante. «Me he estado sintiendo inquieta», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Nuestra vida es tan predecible. Todos los días se sienten iguales». David parpadeó, sorprendido. «Inquieta», repitió la palabra, ajena y pesada en su boca. «¿Qué significa eso siquiera?». Laura suspiró, recostándose en la silla. «No se trata de ti, David. Se trata de mí. Necesito algo diferente, algo emocionante». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, asfixiantes. David sintió que el corazón se le hundía, pero se obligó a mantenerse tranquilo. «Está bien», dijo lentamente. «¿Qué estás diciendo?». Los ojos de ella se apartaron, incapaces de sostener su mirada. Giró su copa nuevamente, el sonido del líquido moviéndose en su interior llenó el silencio. Entonces, con una naturalidad que le apretó el pecho, dijo: «He decidido que voy a salir en una cita». La silla de David rechinó contra el piso al levantarse, su cuerpo temblaba. «Estás bromeando», dijo con la voz tensa, intentando contener la incredulidad que lo invadía. «No», respondió ella con frialdad, sin mirarlo a los ojos. «Es solo por la experiencia». «No exageres». «¿No exagerar?». Su voz se alzó y dio un paso hacia ella. «Eres mi esposa, Laura».
Hicimos votos, construimos una familia juntos. ¿Cómo puedes pensar que esto está bien? Laura finalmente alzó la mirada, su expresión una mezcla de culpa e irritación. David, no lo entiendes. Esto no se trata de ti. Me he sentido atrapada por tanto tiempo y necesito esto para mí. ¿Atrapada? La miró fijamente, los puños apretados a los costados. ¿Y yo? ¿Y los niños? ¿Crees que puedes salir de nuestro matrimonio cuando te convenga y regresar como si nada hubiera pasado? Soy tu opción porque nadie más me aceptaría. Encogió los hombros con indiferencia, una actitud que dolía más que un grito. Lo compensaré después, ya lo verás. David soltó una risa amarga, pasándose la mano por el cabello mientras caminaba de un lado a otro. Eres increíble. ¿De verdad crees que nuestro matrimonio, nuestra familia, es algo que puedes poner en pausa por un gusto barato? Laura se puso de pie, dejando su copa de vino sobre la mesa con cuidado deliberado. No espero que lo entiendas, pero lo necesito. ¿Puedes aceptarlo o no? Eso depende de ti. Laura, dijo con la voz temblorosa, entre la ira y el dolor, estás cometiendo el mayor error de tu vida. Ella sonrió con frialdad, una mirada distante en los ojos, y salió de la habitación sin decir una palabra más. David quedó de pie en el silencio, sintiendo una tormenta de emociones arremolinándose dentro de él, ira, traición, desamor. Todo estaba ahí, chocando entre sí. Pero bajo el dolor, había algo nuevo, determinación. Si Laura pensaba que él iba a quedarse quieto mientras destruía su familia, estaba equivocada. Se sentó, con las manos temblorosas, y comenzó a escribir todo lo que podía recordar, sus palabras, su comportamiento, su tono despectivo. Ella quería reescribir su historia, pero David juró recuperar el control del siguiente capítulo. Sentado en la tenue luz de la sala, con las manos aferradas al borde de la mesa de centro, las palabras de Laura se repetían en su mente, necesito esto para mí. La frase resonaba como una burla, cada sílaba hiriendo más profundo. Miró sus manos, temblorosas por una mezcla de rabia e incredulidad. La mujer con la que había construido su vida, con la que había compartido sueños, ahora era una desconocida sentada frente a él, deshaciendo casualmente todo lo que habían construido. Se puso de pie de golpe, incapaz de permanecer sentado bajo el peso de sus emociones. Caminaba por la habitación, el aire era demasiado denso para respirar. La ira ardía en su pecho, pero debajo de ella había una herida cruda, vacía, una que se negaba a cerrar. Apretó los puños, desesperado por controlar la tormenta que rugía en su interior. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el único sonido era el zumbido leve del refrigerador. Solía sentirse como un santuario, un lugar de amor y risas. Ahora se sentía asfixiante, un recordatorio constante de la traición de Laura. La mirada de David se posó en su teléfono, aún sobre la encimera de la cocina, donde ella lo había dejado. Su corazón se aceleró mientras se acercaba, la duda peleaba contra su creciente necesidad de respuestas. Lo tomó, sus dedos flotaban sobre la pantalla. ¿Esto es en lo que me he convertido? ¿Alguien que necesita espiar a su propia esposa? Pero entonces recordó su tono frío y despectivo, su negativa a mirarlo. Al ver los mensajes, el recuerdo alimentó su determinación. Desbloqueó el teléfono y comenzó a desplazarse por sus mensajes. La mayoría eran inofensivos, intercambios mundanos con compañeros de trabajo o amigos. Pero entonces lo vio, el nombre de Ellie, otra vez. Los mensajes no eran gráficos, pero eran suficientes, planes vagos, bromas coquetas y ese tipo de charla ligera que él no compartía con Laura desde hacía años. Cada palabra se sentía como una bofetada, confirmando lo que había tenido demasiado miedo de admitir. David dejó el teléfono, sus manos se aferraron al mostrador para mantenerse firme. Su mente corría, pasando del dolor a la ira, y finalmente a la determinación. Esto ya no se trataba solo de una traición. No permitiría que las decisiones de Laura destruyeran la vida que habían construido. Pasó el resto de la noche reuniendo lo que pudo, estados de cuenta bancarios, entradas del calendario, cualquier cosa que pudiera darle claridad o municiones. El sonido de la risa de Laura resonaba débilmente en su memoria, un recordatorio cruel de lo que alguna vez fue. Para cuando el sol empezó a salir, David ya había tomado una decisión, no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su mundo se derrumbaba. Si Laura quería jugar, él se aseguraría de que entendiera las consecuencias. Esto ya no se trataba solo de su matrimonio, se trataba de recuperar el control de su vida, por él y por sus hijos.
David se sentó en la mesa del comedor, la luz temprana de la mañana proyectando largas sombras en la habitación. Su computadora portátil zumbaba suavemente mientras abría la cuenta bancaria compartida que él y Laura habían mantenido durante años. Su corazón latía con fuerza mientras recorría las transacciones, sus ojos buscaban algo fuera de lo normal. No tardó en notar las discrepancias, cenas caras en restaurantes que nunca había oído nombrar, compras en boutiques que Laura nunca mencionó, una visita al spa la semana pasada, otra cosa que ella había omitido cuidadosamente en sus conversaciones. Cada línea de gastos se sentía como una grieta más en la base de su ya tambaleante matrimonio. David se recostó en su silla, su mandíbula se tensó. Quiso ignorarlo, racionalizar los gastos como inofensivos, pero el nudo en su estómago le decía otra cosa. Las anomalías financieras solo reforzaban su determinación. Esa tarde, mientras Laura estaba fuera haciendo mandados, dirigió su atención al teléfono de ella. La había visto cuidarlo como si fuera un salvavidas, siempre girando la pantalla para que él no viera, bloqueándolo rápidamente cuando entraba a la habitación. Pero hoy lo había dejado sobre el mostrador. Sus manos temblaban al tomarlo, el peso de sus sospechas cayendo sobre él. Desbloquearlo se sentía como cruzar una línea tácita, pero se recordó a sí mismo la traición de Laura. Navegó hasta sus mensajes, desplazándose entre las conversaciones usuales hasta que un nombre lo detuvo en seco, él. Los mensajes no eran explícitos, pero sí incriminatorios. Tengo muchas ganas de verte otra vez, anoche fue exactamente lo que necesitaba. La respiración de David se detuvo, sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla, como si las palabras pudieran quemarlo. Esto ya no era solo una sospecha. Era una prueba. Las palabras en la pantalla eran la confirmación. Decidido a descubrir la verdad, David abrió de nuevo su computadora. Comenzó a reconstruir los movimientos de Laura, cruzando sus gastos con sus excusas. A medida que el rompecabezas comenzaba a tomar forma, una cosa quedó clara: Laura no solo estaba inquieta, estaba llevando una doble vida. David se recostó, sus manos apretando los bordes de la mesa. El dolor de la traición lo atravesaba, pero pronto fue superado por algo más agudo: resolución. Laura pensaba que podía mantenerlo en la oscuridad, pero lo había subestimado. Esto no había terminado, ni de cerca. David se sentó en el porche trasero, con el teléfono pegado al oído. El aire de la tarde era fresco, pero su mente estaba nublada por la frustración y la traición. El teléfono vibró al otro lado de la línea cuando Edgar contestó. David, la voz de Edgar era cálida, firme, un contraste claro con la tormenta que rugía dentro de David. ¿Qué pasa? Suenas extraño. Por un momento David vaciló, sin saber por dónde empezar. Luego las palabras brotaron como un torrente. Es Laura, dijo, con la voz quebrada. Ella ha estado un poco distante, reservada. Encontré mensajes de alguien llamado Georg en la cuenta bancaria: falta dinero. Cenas en lugares que nunca había escuchado, ella me ha estado mintiendo. Edgar, hubo silencio al otro lado, luego una respiración profunda. El tono de Edgar cambió, protector y lleno de rabia. David, ¿hablas en serio? ¿Y aún no la has enfrentado? Sí, admitió David mientras se pasaba la mano por el cabello. A ella no le importa, dice que está inquieta, que necesita esto, como si nuestra familia fuera solo una fase por la que puede salir cuando quiera. Edgar hizo un silbido bajo: hombre, no puedo creer esto. No mereces esta mierda. No sé qué hacer, Edgar. La voz de David se suavizó, el peso de la situación lo aplastaba. Tienes que mantener la calma, dijo Edgar con firmeza. No dejes que te vea desmoronarte. Si está mintiendo, eventualmente ella misma tropezará, pero necesitas pruebas, pruebas sólidas. ¿Has pensado en contratar a un investigador privado? David parpadeó. ¿No es eso un poco extremo? Bueno, cuando alguien está tratando de destruir tu vida, dijo Edgar sin rodeos. Lo dijiste tú mismo, ella anda a escondidas. Necesitas respuestas. Ella no te las va a dar voluntariamente, Miguel. El tipo que usé para ese caso hace unos años, es confiable, discreto, encontrará la verdad sin importar qué tan profundo esté enterrada. David se apoyó en la barandilla del porche, apretando la mano. ¿De verdad crees que ha llegado a eso? La voz de Edgar se suavizó. Sé que no quieres creerlo, pero sí. Si está ocultando algo, necesitas saberlo, por ti y los niños. Llama a Miguel. David, su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes?
David, hagas lo que hagas, no pierdas la calma. Ella está esperando que te derrumbes. Demuéstrale que está equivocada. David asintió para sí mismo, la determinación en la voz de su hermano se filtró en la suya propia. Gracias, Edgar. Lo llamaré. Bien, dijo Edgar, y David, tú puedes con esto. Cuando terminó la llamada, David miró al oscuro patio, su resolución se fortaleció. No era solo una víctima en esto, tenía una familia que proteger y no dejaría que el engaño de Laura los destruyera. David se sentó en un rincón de una oficina tenuemente iluminada, el leve olor a café y cuero viejo flotaba en el aire. Frente a él estaba Miguel, un investigador privado de actitud seria. Los ojos agudos de Miguel, marcados por líneas que delataban años de experiencia, estudiaban cuidadosamente a David. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Miguel reclinándose en su silla. David dudó un momento y luego asintió. Sí, no tengo opción. Ella está ocultando algo y necesito saber la verdad, por mí y mis hijos. Miguel anotó algunas cosas en un cuaderno. Está bien, necesitaré todo lo que puedas darme, números de teléfono, su rutina típica, los lugares que frecuenta, cuantos más detalles mejor. David deslizó una carpeta sobre el escritorio, dentro había capturas de pantalla de los mensajes que encontró, una lista de transacciones sospechosas y el horario semanal de Laura. Miguel repasó los documentos asintiendo. Esto servirá para empezar, dijo, guardando la carpeta en un maletín más grande. Dame unos días, llegaré al fondo de esto. Los siguientes días fueron agonizantes. David siguió con su rutina intentando actuar normal con Laura y los niños, pero el peso de la incertidumbre lo aplastaba cada vez que Laura salía de la casa con una excusa casual. Su estómago se revolvía. ¿Se estaba encontrando con Leo? ¿Qué le estaría diciendo sobre su familia? Finalmente Miguel llamó. Tenemos que reunirnos, dijo simplemente. Tengo algo que querrás ver. En la oficina de Miguel, el aire se sentía más denso, el corazón de David latía con fuerza mientras Miguel le entregaba una carpeta. Dentro había fotos claras e irrefutables, Laura y Jack caminando del brazo hacia un hotel, los dos riendo juntos en un bar, su mano descansando sobre el brazo de él, una imagen granulada de los dos sentados juntos en un auto, las cabezas inclinadas en una conversación íntima. El estómago de David se revolvió mientras pasaba las imágenes. Hay más, dijo Miguel sacando una segunda carpeta. Este contenía registros telefónicos y transcripciones de mensajes de texto. Las conversaciones eran explícitas, llenas de coqueteo y planes para su próximo encuentro. David cerró la carpeta, sus manos temblando. Ahora no hay forma de negarlo, murmuró con voz baja y quebrada. Miguel se inclinó hacia adelante, su voz calmada pero firme. David, tienes todo lo que necesitas, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? David levantó la vista, apretando la mandíbula. Me aseguraré de que ella asuma toda la responsabilidad de este desastre que ha creado. Es hora de que enfrente las consecuencias. Miguel asintió. Bien, avísame si necesitas algo más, pero David, mantente inteligente, no dejes que la ira nuble tu próximo movimiento. David salía de la oficina, el peso de las pruebas en sus manos se igualaba solo con la determinación en su corazón. Laura había tomado sus decisiones y ahora era su turno de actuar. David se sentó a la mesa de la cocina hasta tarde en la noche, la casa silenciosa excepto por el leve zumbido del refrigerador. Delante de él estaban los contenidos de las carpetas que Miguel le había entregado, fotos, estados financieros y registros telefónicos. Cada evidencia era como una daga que cortaba a través de las capas de negación que había tratado de mantener. Tomó primero los estados financieros, sus ojos repasando la lista de transacciones, cenas lujosas, tiendas de ropa boutique y una reservación en un hotel. David apretó la mandíbula, la traición retorciéndole el pecho. Recordó las excusas de Laura, reuniones de trabajo, ponerse al día con amigos, mentiras, todas ellas. Las fotos eran peores. Había mirado una antes tratando de convencerse de que no era tan grave como parecía, pero sí lo era. Inequívoca. Laura vestida de una manera que ya no lo hacía para él, riendo con Neil mientras entraban a un hotel. Otra la mostraba inclinándose hacia él en un bar, su mano sobre su brazo, una expresión que David no veía en años, despreocupada, sin cargas. Las manos de David temblaban al colocar las fotos, su corazón latiendo con rabia y dolor. No podía ignorar más los mensajes. Aunque se sentía ansioso y furioso, respondió de inmediato a los textos rezando por su éxito.
Miguel había extraído fragmentos de las conversaciones de Laura con Nieve. David los leyó uno por uno, cada palabra cortándole más profundo. Anoche fue increíble, no puedo esperar a verte otra vez. Me hace sentir vivo de una manera que no sentía hace años. David cerró la carpeta, apretando los puños. Había pasado 12 años construyendo una vida con Laura, sacrificándose, apoyándola, confiando en ella, y esto, así era como le pagaba. Ella sonrió mientras tomaba la carpeta y la ponía sobre su escritorio. ¿Tuya?, preguntó. Él se giró al oír sus pasos acercándose desde arriba, el familiar crujido de la escalera. Rápidamente juntó las pruebas en un montón y las deslizó en un cajón. Laura apareció en la puerta, su cabello un poco despeinado. ¿Sigues despierto?, preguntó apoyada en el marco de la puerta. Sí, dijo David, forzando la calma en su voz. Solo revisando unas cuentas. Ella evitó su mirada, sus dedos jugueteando con el dobladillo de la camisa. No te quedes despierto hasta muy tarde. Se dio la vuelta y se fue sin decir más. David exhaló, su resolución fortaleciéndose. Tenía todas las pruebas que necesitaba. La mujer que alguna vez le prometió lealtad lo había traicionado de la peor manera y no había forma de deshacer el daño. Por un momento permitió que la tristeza lo invadiera, pero rápidamente fue reemplazada por la determinación. Si Laura quería reescribir su historia, él se aseguraría de que la verdad estuviera escrita con tinta que no se pudiera borrar. A la mañana siguiente llamó a su abogada, Sara. Tengo todo, dijo. Su voz firme, es hora de dar el siguiente paso. La voz de Sara fue calma pero aprobatoria. Bien, envíame lo que tienes y empezaremos a preparar. David colgó y miró por la ventana, la tormenta estaba lejos de haber terminado, pero ahora no solo la soportaba, estaba listo para contraatacar. La tensión en la casa era palpable mientras David estaba en la sala, con la evidencia firmemente apretada en su mano. Laura entró con una expresión casual, como si no acabara de darle la vuelta a su mundo. Necesitamos hablar, dijo David con voz baja pero firme. Ella lo miró, levantando una ceja. Ahora estoy agotado, repitió David con un tono que no admitía discusión. A regañadientes se sentó en el sofá, cruzando los brazos. Está bien, ¿qué es tan urgente? David puso la carpeta en la mesa de café entre ellos y la abrió para mostrar las fotos, estados financieros y transcripciones de mensajes de texto. Explica esto, dijo con voz temblorosa, mezcla de ira y dolor. Laura se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo el contenido, su rostro mostró un destello de sorpresa antes de recomponerse rápidamente. ¿Me has estado espiando?, preguntó con tono acusatorio, evitando la pregunta por completo. No vuelvas esto contra mí, replicó David, agarrándose al borde de la mesa. Has estado mintiéndome, escondiéndote, reuniéndote con Nieve. Tengo la prueba, Laura, solo dime la verdad. Ella se recostó cruzando los brazos fuertemente. Estás paranoico, dijo con voz cargada de desprecio, siempre buscando algo que no existe. Por eso me siento atrapada, David, no confías en mí. No tergiverses esto, dijo David elevando un poco la voz. Te confié mi vida durante 12 años y me has mentido a la cara. ¿Crees que no veo las noches en vela, las llamadas, las excusas? Laura puso los ojos en blanco y se levantó de repente. Estás asfixiándome, David, ese es el verdadero problema. Siempre has sido controlador, siempre queriendo saber dónde estoy y qué hago, es agotador. David se levantó, su frustración explotando. No te atrevas a llamar a esto control. Esto se trata de respeto, de honestidad, algo que claramente ya no entiendes. Ella sonrió con frialdad y desdén, lo que hizo hervir su sangre. Piensa lo que quieras, estás sobrereaccionando como siempre. Y él que es solo un amigo y esto, señaló la carpeta, es patético, patético. La voz de David se quebró con emoción. Lo que es patético es tirar a la familia por la borda por esto, por él. ¿Acaso te importa lo que nos está haciendo a nosotros, a los niños? Su rostro se endureció. No tengo que explicarme contigo, espetó. Si estás tan infeliz, haz algo al respecto. David la miró, la contundencia de sus palabras le golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella no iba a admitir nada, no se disculparía. Había elegido su camino y no lo incluía a él. Sin decir otra palabra, cerró la carpeta y se alejó. No gritó, no suplicó, ese tiempo había terminado. En la tranquilidad de su oficina, David llamó a Sara. Está hecho, dijo con voz más firme de lo que esperaba. Ella no va a parar, tenemos que seguir adelante.
dijo Sara con calma y seguridad. Bien, nos aseguraremos de que enfrente las consecuencias. Al colgar, David se quedó en silencio, su resolución endureciéndose. Laura pensó que podría descartarlo, manipular la situación, pero lo había subestimado. Él no se iba a derrumbar, iba a luchar y esta vez estaría listo. David se sentó en la oficina de Sara, el peso de la evidencia que había reunido presionando fuertemente sus hombros. La habitación era impecable, con muebles elegantes y diplomas enmarcados en las paredes, pero su calma estéril poco ayudaba a calmar la tormenta en su mente. Frente a él, Sara hojeaba las carpetas que le había traído, sus ojos agudos escaneando cada página con precisión. «Has hecho tu tarea», dijo mientras colocaba la carpeta. «Fotos, inconsistencias financieras, textos, esto es sólido, pero es solo el comienzo». David se inclinó hacia adelante, su voz cargada de frustración. «Ella me ha estado mintiendo durante meses, Sara, esconde cosas, saca dinero de nuestras cuentas y ahora actúa como si yo fuera el culpable. Necesito proteger a mis hijos y lo haremos». Sara respondió con firmeza, «El primer paso es solicitar la custodia temporal. La evidencia que has proporcionado muestra que su comportamiento no es solo irresponsable, es dañino para tu familia. Los tribunales lo tomarán en serio». David asintió, con las manos apretadas en su regazo. «¿Y qué pasa con la casa? Los niños no pueden perder su hogar encima de todo esto». «Presentaremos una orden para impedir que ella tome decisiones unilaterales sobre la propiedad», dijo Sara. «Pero David, esto no es solo estrategia legal, Laura ya está intentando controlar la narrativa, ¿verdad?». David suspiró frotándose las sienes. «Ha estado diciendo a quien quiera escuchar que soy paranoico, controlador. Incluso publicó en Facebook haciéndose pasar por la víctima». Sara apretó los labios. «También abordaremos eso. Documenta todo lo que diga o haga de ahora en adelante. Cuanto más errática se vuelva, más fuerte será tu caso». Justo cuando estaban terminando, el teléfono de David vibró. Miró la pantalla y vio un nombre inesperado. «Jenny, contéstalo», dijo Sara, notando su vacilación. David salió al pasillo y respondió. La voz de Jenny era dudosa pero clara. «David, no sé si debería llamarte, pero ya no puedo quedarme callada. Laura está diciendo mentiras sobre ti, que eres abusivo, que la has manipulado durante años. No es verdad, y sé que no es verdad». David apretó el teléfono. «¿Por qué me dices esto ahora?». «Porque descubrí lo que realmente ha estado haciendo», dijo Jenny con disgusto. «Se ha estado jactando de cómo va a ganar, diciendo que te pintará como el villano para salir limpia. Tengo capturas de pantalla de sus mensajes, pensé que deberías tenerlas». El corazón de David latía con fuerza. «Envíamelas». Minutos después llegaron las capturas, mensajes condenatorios donde Laura se burlaba de sus intentos de reconciliación, admitía manipular a amigos y detallaba sus planes para desacreditarlo en la corte. De vuelta en la oficina de Sara, David le entregó su teléfono. «Necesitas ver esto». Sara frunció el ceño al leer los mensajes. «Esto cambia todo», dijo con un tono triunfante. «El testimonio de Jenny, combinado con estas capturas, añade una nueva dimensión a nuestro caso. Laura no solo está siendo engañosa, está intentando destruir tu credibilidad. La corte no lo verá con buenos ojos». Por primera vez en semanas, David sintió un rayo de esperanza. «¿Y ahora qué sigue?». Sara sonrió levemente, con confianza inquebrantable. «Ahora nos aseguramos de que la verdad salga a la luz, en cada detalle doloroso». Laura quería pelea, la va a tener. Al salir de la oficina, con la evidencia en las manos capaces de Sara, David sintió que el peso en su pecho se aligeraba apenas un poco. El camino por delante sería brutal, pero no lucharía solo y esta vez no permitiría que Laura controlara la historia. Esta vez, estaba listo. El teléfono de David no dejaba de vibrar con notificaciones acumulándose más rápido de lo que podía descartarlas. Amigos, conocidos, incluso parientes lejanos le enviaban mensajes que iban de preocupados a acusatorios. Finalmente abrió Facebook, con el estómago hundido al leer la última publicación de Laura: «Durante años soporté manipulación y control. Guardé silencio por mis hijos, pero ya no puedo más. La gente necesita conocer la verdad. El abuso no siempre es físico, son las palabras, las miradas frías, el aislamiento. Por fin encuentro el valor para hablar». Debajo de la publicación había una foto de Laura, con lágrimas en el rostro y una expresión de dolor. Los comentarios eran un campo de batalla: «Mantente fuerte, Laura,
te mereces algo mejor, esto es muy valiente de tu parte para compartirlo, pero ¿por qué publicarlo públicamente? ¿No debería quedarse privado? David se sentó en silencio, con los puños apretados mientras leía las reacciones. Era una cosa que Laura le mintiera a la cara, pero pintarlo como un abusador frente al mundo era algo completamente distinto. Se levantó de repente y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala. Los niños estaban arriba, ajenos a la tormenta que se desataba en línea. Sabía que no podía perder la compostura, no frente a ellos. Su mente corría, repasando cada interacción con Laura. ¿Había hecho algo para merecer esto? La respuesta llegó rápido, no. Tomó su teléfono y llamó a Sara. Ella ha cruzado una línea, dijo con la voz tensa de ira. Me está llamando abusivo en Facebook, y la gente le está creyendo. En el otro lado, la voz de Sara era calmada pero firme. Esto era previsible, David. Es una clásica maniobra para desviar la atención. Ella sabe que la verdad la está alcanzando y está intentando controlar la narrativa. Mándame la publicación y todas las capturas de pantalla que puedas conseguir de los comentarios. Usaremos esto. David dudó un momento, con los dedos sobre el botón de compartir. ¿Pero qué pasa si esto daña mi reputación, mi trabajo? Definitivamente quiero tu opinión, dijo Sara sin rodeos. Ya está pasando. Pero confía en mí, esta publicación se le va a revertir. Los tribunales toman en serio las falsas acusaciones. Cuanto más desesperada esté, más se va a delatar a sí misma. Más tarde esa noche, David estaba sentado en la mesa de la cocina revisando la publicación otra vez cuando notó algunos comentarios inesperados de personas defendiéndolo. Conozco a David desde hace años, es una de las personas más pacientes y amables que he conocido, esto no cuadra, parece una actuación, Laura, si realmente estás en peligro, ¿por qué no usas los canales adecuados en lugar de publicar aquí? Los mensajes le dieron un pequeño alivio, pero el daño ya estaba hecho. Cerró la aplicación y miró las fotos enmarcadas de los niños sobre el mostrador. Esta pelea no era solo por su reputación, sino para protegerlos de las consecuencias de las acciones de Laura. A la mañana siguiente, David se reunió con Sara, armado con las capturas de pantalla y una determinación que no había sentido antes. Quiere difamarme, está bien, dijo con voz firme, pero no se saldrá con la suya, no esta vez. Sara sintió, que se prepara para cavar su propia tumba. Nos aseguraremos de que la verdad la sepulte. Con eso, comenzó la siguiente fase de la batalla. La sala del tribunal estaba tensa, el aire cargado de anticipación cuando el juez entró y todos se pusieron de pie. David se sentó en su mesa con Sara a su lado, su calma y compostura eran un fuerte contraste con la tormenta que sentía en su pecho. Al otro lado, Laura estaba sentada con su abogado, un hombre bien vestido con un aire de confianza que para muchos podría parecer desagradable. Cuando comenzaron los procedimientos, el abogado de Laura no perdió tiempo en presentarla como la víctima. Su señoría, comenzó, acercándose con confianza al estrado, mi cliente, la señora Robledo, ha soportado años de negligencia y sufrimiento emocional. El comportamiento controlador del señor Robledo la ha dejado aislada y desesperada. Sus acciones, aunque quizás poco ortodoxas, fueron motivadas por la necesidad de recuperar su sentido de identidad y proveer estabilidad para sus hijos. David apretó los puños bajo la mesa, su mandíbula se tensó mientras las palabras del abogado resonaban en la sala. Quiso gritar para refutar cada mentira, pero Sara colocó una mano calmante en su brazo, recordándole en silencio que debía mantener la compostura. El abogado continuó, con un tono cada vez más apasionado, las recientes publicaciones en redes sociales de la señora Robledo reflejan el valor que tuvo para alzar la voz. Demonizan su disposición para anteponer a sus hijos buscando un ambiente más saludable. Este caso no trata de infidelidad, sino de una madre que lucha por sus hijos. Sara se puso de pie tan pronto como terminó. Sus movimientos eran medidos y precisos. Se acercó al estrado con voz firme y segura, Su señoría, mi cliente, el señor Robledo, ha sido un padre y esposo dedicado. Las pruebas demostrarán que las acusaciones de la señora Robledo no solo carecen de fundamento, sino que forman parte de un intento calculado para desviar la atención de su propia mala conducta. Sostuvo una carpeta gruesa y añadió, tenemos evidencia documentada del afer de la señora Robledo, irregularidades financieras y, lo más preocupante, una campaña deliberada para manchar la reputación de mi cliente. Este no es un caso de una madre protegiendo a sus hijos, sino de una mujer tratando de evadir su responsabilidad. El juez asintió y señaló a Sara para que continuara.
la voz de Sara se volvió más firme mientras empezaba a presentar las pruebas. Primero, abordemos las discrepancias financieras. En los últimos 6 meses, la señora Robledo ha realizado múltiples retiros no autorizados de su cuenta conjunta, sumando miles de dólares. Estos fondos fueron usados en cenas lujosas, compras en boutiques y estancias en hoteles, nada de lo cual benefició a la familia. El abogado de Laura objetó por irrelevancia: Su señoría, las decisiones financieras no determinan la capacidad parental. El juez levantó la mano y dijo: objeción denegada. Continúe, señorita Daniels. Sara respondió entregando un documento al secretario del tribunal. Este es un estado detallado de esas transacciones, corroborado por los registros bancarios. Pasó al siguiente punto. Segundo, el affair. Tenemos evidencia fotográfica de la señora Robledo reuniéndose con su pareja Gek en un hotel y un bar, además de mensajes de texto que van más allá de una conversación casual. Estos mensajes muestran un patrón claro de engaño y abandono emocional hacia su familia. La sala se agitó mientras Sara presentaba las fotos y transcripciones. David miró a Laura, quien se removía incómoda en su asiento, y su fachada de confianza comenzaba a resquebrajarse. El abogado de Laura intentó retomar el control. Su señoría, esto es un ataque al carácter. La vida personal de mi cliente no afecta su capacidad para ser madre. Sara no se inmutó. Su señoría, estas acciones afectan directamente su credibilidad y demuestran una falta de prioridad hacia el bienestar de sus hijos. Si la señora Robledo está dispuesta a mentir a su esposo y malgastar recursos familiares, ¿cómo puede confiarse en que actuará en el mejor interés de sus hijos? El juez miró al abogado de Laura y dijo: objeción denegada. Continúe. El tono de Sara se volvió aún más contundente mientras sostenía capturas impresas de las publicaciones en redes sociales de Laura. Finalmente, tenemos los intentos deliberados de la señora Robledo de dañar la reputación de mi cliente mediante falsas acusaciones en plataformas públicas. Estas publicaciones acusan al señor Robledo de abuso sin pruebas. Tal comportamiento no solo perjudica a mi cliente, sino que crea un ambiente tóxico para sus hijos, quienes inevitablemente están expuestos a esta animosidad. El abogado de Laura se levantó de nuevo, visiblemente desconcertado. Su señoría, las publicaciones de mi cliente fueron una reacción emocional a una situación estresante. No reflejan su carácter. Sara levantó una ceja y replicó: una reacción emocional es una cosa, su señoría, una campaña calculada para desacreditar a un hombre inocente es otra. También contamos con el testimonio de una amiga anterior de la señora Robledo, quien proporcionó mensajes de texto en los que la señora Robledo admite haber fabricado estas acusaciones. El juez se inclinó hacia adelante y preguntó al abogado de Laura: ¿tiene alguna respuesta a esto? El abogado dudó y luego negó con la cabeza: no, su señoría, no en este momento. La sala quedó en silencio mientras el juez revisaba las pruebas. Sara se volvió hacia David con expresión calmada pero resuelta: esto es todo. No puede negar nada de esto. Cuando fue el turno de David para hablar, mantuvo la mirada fija en los niños y comenzó con voz firme pero llena de emoción contenida: su señoría. Esto no es solo sobre mí o Laura, es sobre nuestros hijos. He hecho todo lo posible para brindarles estabilidad, para protegerlos de este caos. Merecen un hogar donde se sientan seguros, donde conozcan la verdad. Eso es todo lo que pido. La jueza asintió, con una expresión impenetrable mientras concluían las diligencias. David sintió una mezcla de alivio y agotamiento. El abogado de Laura había hecho todo lo que pudo, pero la evidencia era irrefutable. Las últimas palabras de la jueza resonaban en su mente: tomaré toda la evidencia en consideración y emitiré mi fallo pronto. Se levanta la sesión. Cuando sonó el mazo, David exhaló, con una determinación más fuerte que nunca. Había luchado por la verdad y ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera. La sala de audiencia se volvió silenciosa cuando Daniele, la exesposa de Eve, subió al estrado. Estaba compuesta pero visiblemente tensa, con las manos agarrando los bordes del estrado mientras se preparaba para hablar. Sus ojos claros y firmes recorrieron brevemente la sala, encontrándose con la mirada desafiante de Laura antes de fijarse en la jueza. Sara se levantó de su asiento y caminó hacia el centro de la sala. Señora Heredia, gracias por venir hoy. ¿Puede contarle al tribunal sobre su relación con Meg Joaquín y cómo los eventos recientes han impactado a su familia? Daniele respiró hondo. Él y yo estuvimos casados 10 años, tenemos 2 hijos juntos. Nuestro matrimonio comenzó a desmoronarse hace unos 6 meses cuando descubrí su aventura con Laura Robledo. Su voz era firme,
Pero había un dejo de amargura que ni siquiera su compostura podía ocultar. ¿Cómo descubrió la aventura?, preguntó Sara. Vi mensajes de texto en su teléfono, respondió Daniele con tono cortante. Mensajes de Laura. No eran vagos, eran explícitos. Hablaba de lo mucho mejor que él la hacía sentir, de cómo no podía esperar a verlo de nuevo. Al principio confronté a Agel, pero cuando admitió todo supe que no era solo un desliz, estaban planeando un futuro juntos. La jueza se inclinó un poco hacia adelante, con el semblante endurecido. Sara le entregó a Daniele una carpeta. ¿Son estos los mensajes a los que se refiere? Daniele asintió mientras las capturas de pantalla se presentaban como evidencia. Sí, esos son los mensajes. Detallan sus encuentros, incluso horarios en los que Laura debía estar en casa con su familia. ¿Puede describir cómo esto afectó a usted y a sus hijos? La voz de Sara era calmada pero firme. Daniele dudó un momento, su voz tembló ligeramente. Nos destruyó. Mis hijos estaban confundidos y dolidos. Eric se fue, dejándome recoger los pedazos. Laura lo alentó a romper nuestra familia sin importarle el daño que causaba. Era como si no importáramos. Sara dio un paso adelante. ¿Laura alguna vez se comunicó directamente con usted? Sí, dijo Daniele, endureciendo la voz. Me mandó un mensaje diciendo, lo siento que no te funcionó, pero Eric y yo somos felices ahora. No se disculpó, se jactaba. Un murmullo recorrió la sala. Los nudillos de David se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Sara dejó que el momento se suspendiera antes de continuar. Durante los últimos 2 años hemos tenido incidentes graves como este, señora Heredia, ¿por qué aceptó testificar hoy? Daniel enderezó la postura, mirada firme. Porque Laura debe rendir cuentas. No solo destruyó mi matrimonio, sino que mintió a su propio esposo y arrastró a sus hijos a este desastre. David merece saber la verdad, y sus hijos también. Cuando Sara terminó de interrogar, el abogado de Laura se levantó, tono despectivo. Señora Heredia, ¿no es cierto que está resentida por el fin de su matrimonio y que tiene una vendetta personal contra mi clienta? Daniele no se inmutó. Estoy aquí para contar la verdad, no mis sentimientos ni rencores. La evidencia. Daniele bajó del estrado y el impacto de su testimonio fue innegable. Sus palabras expusieron la magnitud del engaño de Laura y dejaron a la sala en un silencio atónito. Por primera vez, David sintió que la marea estaba cambiando a su favor, aunque su reputación como profesional en pérdida de peso aún estaba en el limbo. David respiró hondo mientras se levantaba y se acercaba al estrado. Sus palmas estaban un poco sudorosas, pero su determinación era firme. La juez lo observaba atentamente, con el bolígrafo listo, mientras Sara le daba un gesto de ánimo. Ya no se trataba de Laura, sino del futuro de sus hijos. Al jurar, David echó un vistazo breve a Laura, quien evitaba su mirada y mantenía la vista fija en la mesa frente a ella. Señor Robledo, comenzó Sara, con tono firme pero solidario, ¿podría explicarle al tribunal cuáles son sus principales preocupaciones respecto a la situación actual? David ajustó el micrófono, su voz medida pero llena de convicción. Mi preocupación siempre ha sido mis hijos. Han quedado atrapados en medio de algo que no entienden, y es mi responsabilidad asegurarme de que estén seguros y tengan un hogar estable. Necesitan sentirse amados y seguros, y ahora mismo, eso no es algo que Laura pueda proporcionar. Su voz se tensó un poco mientras continuaba. No soy perfecto, su señoría, ningún padre lo es, pero siempre he puesto a mis hijos primero. He estado ahí para las fiebres a medianoche, los proyectos escolares y las rodillas raspadas. Saben que pueden contar conmigo. Sara sintió. ¿Cómo ha afectado el comportamiento reciente de Laura a los niños? David exhaló, el dolor visible en su expresión. Están confundidos. Me han preguntado por qué mamá no está tanto en casa, por qué está enojada. Intento protegerlos, pero los niños se dan cuenta de todo. Merecen consistencia, no caos. Hizo una pausa y su voz se quebró un poco al continuar. Mi hijo me dijo la otra noche, papá, las cosas se sienten mejor cuando estás aquí. Eso es todo lo que me importa, asegurarme de que estén bien. No pidieron esto y es mi trabajo protegerlos. La expresión de la juez se suavizó ligeramente, aunque permaneció compuesta. Sara siguió preguntando. Si se le concede la custodia principal, ¿cómo planea asegurar su bienestar? El tono de David fue firme. Seguiré haciendo lo que siempre he hecho, proporcionarles un hogar donde se sientan seguros y amados. Me enfocaré en su educación,
su felicidad y en asegurarles que no tienen la culpa de nada de esto. Al bajar del estrado, David sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez, no solo reaccionaba a las acciones de Laura, sino que tomaba el control, luchando por lo que realmente importaba. La sala estaba en silencio, la tensión tan densa que parecía oprimir el pecho de David. La juez revolvió sus papeles, mientras David se sentaba rígido en su mesa, con Sara a su lado, calmada pero atenta. Al otro lado de la sala, Laura se inclinó hacia su abogado, susurrando ansiosamente, con su confianza anterior reemplazada por una visible inquietud. La juez TikTok finalmente levantó la vista, con la mirada aguda recorriendo la sala antes de comenzar. Este ha sido un caso difícil, con emociones intensas en ambas partes. Sin embargo, mi función es priorizar el bienestar de los niños por encima de todo. David contuvo la respiración, con las manos apretadas en su regazo. La evidencia presentada ha dibujado un panorama preocupante, continuó la juez. Señora Robledo, sus acciones, incluyendo la mala gestión financiera, los intentos de desacreditar al señor Robledo mediante acusaciones públicas, y su involucramiento en una aventura extramarital, demuestran un patrón de comportamiento que socava la estabilidad y el bienestar de sus hijos. David sintió su corazón latir con fuerza, cada palabra de la juez reforzando su esperanza. Señor Robledo, dijo la juez, dirigiéndose a él, aunque ningún padre es perfecto, este tribunal reconoce su compromiso constante para proporcionar un ambiente estable y nutritivo para sus hijos. Su testimonio y la evidencia han demostrado que es capaz de priorizar sus necesidades por encima de las suyas. La garganta de David se apretó, asintió ligeramente con los labios apretados mientras luchaba por controlar sus emociones. Esta es la decisión de este tribunal. La jueza TikTok dio su veredicto firme para otorgarle al señor Robledo la custodia principal de los niños. Señora Robledo, usted tendrá derechos de visita supervisada que serán revisados en 6 meses, pendientes de evidencia de conducta mejorada. Además, debido a la mala conducta financiera y la escalada innecesaria de este caso, se le ordena cubrir una parte de los honorarios legales incurridos por el señor Robledo. El mazo golpeó y la sala pareció exhalar colectivamente. David se quedó congelado por un momento, las palabras de la jueza resonando en su mente, custodia principal. Un alivio lo invadió, seguido de una oleada de gratitud y orgullo. Había luchado por sus hijos y ahora tendrían la estabilidad que merecían. La voz de Laura rompió el silencio, aguda y llena de veneno. Esto no es justo, él los está volviendo contra mí. La jueza TikTok levantó la mano, silenciándola. Señora Robledo, este no es momento para discutir. La decisión ha sido tomada. Le sugiero que utilice este tiempo para reconstruir su relación con sus hijos de manera constructiva. Mientras la sala se vaciaba, David se volvió hacia Sara, su voz baja y firme, gracias por todo. Sara le dio una pequeña sonrisa aprobatoria. Te lo ganaste, David, ahora ve a cuidar de esos niños. Al salir del juzgado, el aire frío golpeó la cara de David y, por primera vez en meses, sintió que podía respirar. El camino por delante no sería fácil, lo sabía, pero por sus hijos, por su futuro, estaba listo para lo que viniera. La decisión del tribunal no le sentó bien a Laura. Durante días después de la audiencia, bombardeó a David con mensajes de texto y correos llenos de acusaciones y amenazas veladas. ¿Crees que esto terminó?, decía un mensaje. Te arrepentirás de quitarme todo. David suspiró al leerlos y los reenvió todos a Sara sin responder. Déjala desahogarse, le había aconsejado Sara. Mientras más se aferre, más prueba que la decisión del tribunal fue la correcta. Laura no se detuvo ahí. Una noche apareció sin avisar en la casa de David durante su tiempo de custodia. El timbre sonó fuerte, sobresaltándolo mientras ayudaba a su hija con la tarea. «Mami está aquí», exclamó su hija menor, corriendo hacia la puerta. David intervino rápido, guiando suavemente a los niños de regreso a la sala. Hablaré con ella, ustedes quédense aquí, ¿de acuerdo? Los ojos de sus hijos se agrandaron mientras observaban. Abrió la puerta bloqueando el marco y Laura estaba en el porche, con los brazos cruzados y el rostro enrojecido por la frustración. No puedes quedártelos de mí, espetó con voz baja. Pero tienes visitas supervisadas, Laura, respondió David con tono calmado pero firme. No deberías estar aquí sin avisar. También son mis hijos, siseó ella, acercándose. Y necesitan estabilidad. Esto ya no se trata de ti ni de mí, se trata de ellos. Necesitas respetar la decisión del tribunal. Por un momento, Laura pareció querer discutir,
pero luego bajó los hombros y sin decir más, se dio la vuelta y se fue a su auto, golpeando la puerta tras de sí. David exhaló mientras ella se alejaba, la tensión saliendo lentamente de su cuerpo. Dentro de la casa volvió la paz. Los niños reían armando un rompecabezas y, por primera vez en meses, David sintió una calma profunda. Los días siguientes fueron tranquilos. Los mensajes de Laura fueron menos frecuentes, su presencia se desvaneció en el fondo para David y los niños. La vida comenzó a sentirse normal otra vez. La casa, antes llena de tensión e incertidumbre, se convirtió en un santuario, un lugar de calor, amor y estabilidad. Una noche, mientras arropaba a su hija menor, ella susurró, «Me gusta cuando solo estamos nosotros, papi». Se siente feliz. David sonrió con el corazón henchido. Yo también, cariño, yo también. Las mañanas ahora se sentían diferentes. La casa, antes cargada de tensión, ahora se llenaba con la suave luz del sol y el tranquilo zumbido de la estabilidad. David estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando su café mientras su hija menor coloreaba un dibujo a su lado. El suave roce de sus crayones era un recordatorio reconfortante de lo lejos que habían llegado. ¿Te gusta, papi?, preguntó, mostrando un dibujo vibrante de su familia. Solo había 3 figuras en la imagen, David y sus 2 hijos sonriendo bajo un sol radiante. Me encanta, dijo con voz cálida, inclinándose para besarle la cabeza, mientras el aroma de su champú llenaba el aire. Eres una artista fantástica. Su hijo bajó corriendo las escaleras, con la mochila colgada en un hombro. Papá, ¿podemos ir al parque después de la escuela? Prometiste enseñarme a lanzar una curva. David sonrió y se puso de pie para servirse más café. Una promesa es una promesa, pero solo si terminas tu tarea primero. Los niños rieron y, por un momento, David se permitió absorber la escena. Era simple, casi mundano, pero era una paz que no había sentido en años. Más tarde esa noche, mientras arropaba a su hijo, el niño lo miró con ojos abiertos y dijo, «Papá, ahora se siente mejor, como si ya no estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo». David se sentó al borde de la cama, con el corazón hinchado. «La vida sí se siente mejor ahora», dijo con voz firme y llena de convicción, «y solo va a mejorar. Somos un equipo, tú, tu hermana y yo, pase lo que pase, estoy contigo». El niño asintió, con una pequeña sonrisa en el rostro. «Lo sé, papá, te quiero». «Yo también te quiero, amigo». Cuando los niños se durmieron, David se sentó en la sala a hojear un álbum de recortes que ellos habían hecho para él en la escuela. Fotos de obras escolares, partidos de fútbol y momentos familiares tranquilos llenaban las páginas. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió alivio, sino orgullo por la vida que estaba reconstruyendo. Todavía había desafíos por delante, pero David había encontrado su lugar. Se dio cuenta de que su fuerza no venía de intentar controlar el caos que lo rodeaba, sino de enfocarse en lo que realmente importaba, la felicidad y el bienestar de sus hijos. El camino hasta ese punto había sido doloroso y lleno de lecciones duras, pero ahora sabía que no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. Juntos, él y sus hijos estaban construyendo algo nuevo, algo hermoso, y era un futuro por el cual valía la pena luchar. La traición, por dolorosa que fuera, se convirtió en el catalizador para la transformación de David. Lo que alguna vez se sintió como el desmoronamiento de su vida se transformó en una oportunidad para reconstruir más fuerte y más enfocado que antes. Las heridas que dejaron las acciones de Laura nunca desaparecerían por completo, pero le enseñaron el valor de la resiliencia y la necesidad de mantenerse firme ante la adversidad. David había aprendido que proteger a sus hijos no solo significaba protegerlos del caos, sino también ser un ejemplo de fortaleza e integridad. Su camino no se trataba simplemente de ganar una batalla por la custodia, sino de recuperar su vida y mostrarles a sus hijos lo que realmente significan el amor y la dedicación. En una tranquila mañana de domingo, David estaba en el jardín trasero viendo a sus hijos perseguirse sobre el césped, sus risas sonaban como música. El sol estaba cálido y el aire olía a hierba recién cortada. No era perfecto, pero era suficiente. Reflexionó sobre lo lejos que habían llegado, cada noche sin dormir, cada conversación difícil y cada momento de duda habían llevado a esto, a un nuevo capítulo lleno de paz y posibilidades. Joshua y Iggy comenzaron a encontrarse durante el día, cada uno con sus dispositivos abiertos mirando a sus hijos. Sentía una profunda esperanza, el pasado había quedado atrás y el futuro era suyo para moldear. «Vamos a estar bien», murmuró David para sí mismo, con una pequeña sonrisa en los labios, y por primera vez, realmente lo creyó.
Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.